Buenos días, niños y niñas. Hoy nos volvemos a encontrar después de una semana de reflexión de los aprendizajes. Iniciamos la semana 27. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. La actividad a desarrollar. Las plantas son importantes en el lugar donde vivimos, en el área de personal social. Te saluda tu maestra Silvia Noemí Dávalos de la Torre. En el Perú contamos con una gran variedad de plantas debido a los diversos ecosistemas que posee nuestro país. Estudiarás y comprenderás que es un asunto que nos corresponde a todas y todos, así también la oportunidad para valorar la vida. Nos preguntamos, ¿cómo nos ayudan las plantas a conservar el ambiente? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? ¿Cómo podemos comunicar nuestro resultado a partir de una investigación? Muy interesante esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué recursos necesitamos? La ficha, el agricultor de flores, disponible en la sección de recursos de esta plataforma Aprendo en Casa, tu cuaderno u hojas de reuso, tu lápiz o lapicero. También tu borrador, tajador y tu regla para que trabajes de forma ordenada. Bien, observa atentamente estas imágenes. ¿Por qué? Porque hoy vas a empezar a investigar. Deberás observar el ambiente donde vives a fin de reflexionar sobre cómo actúan o se relacionan las personas con las plantas que existen en tu comunidad. Además, pensarás en propuestas para evitar los malos hábitos hacia ellas y continuar practicando aquellos que las favorecen. Como observas aquí, mira, este guacamayo vive en los árboles. Las personas usan también los árboles para que les den sombra. Algunas plantas sirven de alimento a los animales, también sirven de alimento a las personas, embellecen el lugar y nos brindan oxígeno. ¡Qué interesante! Bien, la competencia a desarrollar es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Nuestra meta el día de hoy es explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. A empezar, lee con atención lo que dicen las niñas y los niños sobre las plantas que crecen en las comunidades donde viven. A ver, ¿qué nos dice la niña? Donde vivo, crece mucho eucalipto. Cuando llueve, se siente su aroma. Lo usamos para aliviar los resfríos. ¿Y qué le dice el niño? Donde vivo, crecen muchos gladiolos y azucenas. El ambiente huele muy bien. Los usamos para hacer bonitos ramos y lindas alfombras. ¿De dónde crees que es el niño? ¿Desde qué región será? Estás observando esto como un chullo. Observa atentamente. Continuamos. Ahora, mire lo que dice el niño, su amiguita. Donde vivo crece el chihuahuaco. Es un árbol muy grande. Allí hacen sus nidos las aves del bosque. Todas y todos dicen que atrapa mucho aire sucio. Y la niña le responde, donde vivo crecen muchos algarrobos. En casa preparamos algarrobina con ella y ricos jugos. A partir de la lectura, dialoga con un familiar. Pueden ayudarse con las siguientes preguntas. Esto es un diálogo. Vas a responderlo de forma oral, pero es importante que lo hagas con un familiar que te acompañe. A ver,
¿Conoces las plantas que se mencionan? ¿Cuáles eran? Ah, sí, muy bien. El eucalipto, mencionaron los gladiolos, azucenas, chihuahuaco y el garrobo. ¿Mm? Muy bien, ¿las conoces? ¿Alguna vez las has visto? ¿Has visto el eucalipto quizás en esta época que estamos sufriendo de muchos resfríos? Continuamos. ¿En qué lugar del país crecerán esas plantas? ¿En la costa? ¿En la sierra? ¿En la selva? ¿Cómo lo sabes? A ver, conversa con tu familiar si él conoce algunas de esas plantas y cómo sabe de qué región o de qué lugar es esa planta. Según lo que dicen las niñas y los niños, ¿para qué utilizan las plantas en cada lugar? ¿Lo recuerdas? Claro, nos decía la niñita que el eucalipto lo usaban para los resfríos. Muy bien. Y los gladiolos y azucenas para adornar, para que se vea bonito el lugar. Ah, y el chihuahuaco era para que hagan nido las aves. Y el algarrobo para hacer jugos. Bien, cada planta tiene un uso diferente. Muy atentos. ¿Qué plantas utilizan en tu familia o comunidad? ¿Para qué las usan? A ver, pregúntale a tu familiar que está a tu costado. Bien, ¿sabías que las plantas son mucho más que un bello adorno en el ambiente? Brindan alimento a las personas y a los animales. Nos ayudan a curar algunas enfermedades y sobre todo producen el oxígeno que necesitamos para respirar. Se dice que una persona necesita cada día aproximadamente el oxígeno que producen 22 árboles. ¿Lo sabías? A seguir aprendiendo. Te invitamos a leer el texto El agricultor de flores, que se encuentra en la sección Recursos de esta plataforma. Ten en cuenta estas siguientes recomendaciones. Busca un lugar cómodo o tranquilo. Quizás tu rincón de lectura que preparaste en la maratón. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendas, vuelve a leer las palabras que están antes o después y relaciónalas entre sí. También puedes consultar con algún familiar. Vamos a la lectura. Semana 27. El agricultor de flores. ¿De qué crees que tratará el texto? Si el título es El agricultor de flores. ¿Tienes idea de alguien que cultiva flores? Vamos a ver. Mira, observa. ¿Qué observas en la imagen? Hay una señora que está con un macetero y muy lindas flores. Tendrá que ver con el texto, ¿cierto? Empezamos la lectura. Cada vez que mi mamá va al mercado, compra flores. Algunas veces son rosas y otras veces son claveles. Mi papá le dice que con tantas flores en la casa no tendría la necesidad de comprar más. Ella sonríe siempre que escucha eso, mientras las acomoda en el jarrón y las coloca en el centro de la mesa. Ah, muy bien, eso era lo que estaba haciendo la señora. Responde al primer párrafo. Vamos al segundo párrafo. Un día le pregunté por qué seguía comprando flores si tenemos varias en las macetas. Ella me respondió que lo hacía porque al comprarlas recordaba con mucho cariño a su abuelo, quien era un agricultor de flores. ¡Qué bonita historia! Continuamos. Me interesó saber que era un agricultor de flores. Ella se sentó a mi lado y me dijo,
Un agricultor de flores es la persona cuyo trabajo es sembrar, cultivar y cosechar flores. Entonces le pregunté, ¿mi bisabuelo era como un jardinero? Me dijo que el jardinero sembraba y cuidaba plantas en el jardín, mientras que el agricultor de flores trabajaba sembrando, cultivando y cosechando flores para luego venderla en los mercados. El trabajo de mi bisabuelo no era sencillo. Debía levantarse muy temprano para ir a la chacra, preparar la tierra, conseguir agua, sembrar las semillas, cuidar que ningún insecto o planta dañe las flores, hasta que estén listas para recogerlas, envolverlas y llevarlas al mercado. La cosecha de flores era cada 6 meses. Cuando todo salía bien, ganaba dinero para mantener a la familia. Es un trabajo muy bonito. Me gustaría ser un agricultor de flores. Ay, qué lindo, mire la imagen, ahí está cultivando, cosechando y sembrando las flores. Qué linda lectura, ¿verdad? Ahora, tras haber leído el texto, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Primera pregunta. ¿Por qué la mamá compraba flores en el mercado? ¿Lo recuerdas? ¿En qué parte del texto estaba la respuesta? Muy bien, en el segundo párrafo. Ella dijo que compraba flores en el mercado porque al hacerlo le recordaba mucho a su abuelo. Pregunta número 2. ¿Por qué? ¿Qué es un agricultor de flores? Muy bien. ¿Dónde estaba? En el tercer párrafo. Un agricultor de flores es una persona cuyo trabajo es sembrar, cultivar y cosechar flores. Pregunta número 3. ¿Por qué sería importante sembrar y cuidar las flores? Eso te dijo para que tú pienses con tu familia y le pidas ayuda y puedas responder después que hemos leído el texto. Vamos. Muy importante. Las plantas que observas en el ambiente pueden ser árboles, es decir, plantas de gran tamaño y que tienen un tronco grueso. Por ejemplo, el cedro, el pino, el eucalipto, etc. También hay arbustos, plantas de tamaño mediano, que tienen troncos delgados. Por ejemplo, el guarango, el algodón, el algarrobo, etc. Asimismo, encontramos plantas herbáceas, que son plantas pequeñas cuyos tallos son blandos, por ejemplo, la totora, la papa, el llantén, el girasol, etc. Estas plantas conforman nuestras áreas verdes. ¡Qué información muy importante! Ahora, en tu cuaderno, con una hoja de reuso, copia la siguiente tabla. Escribe el nombre de 3 plantas que crecen en tu casa o en tu comunidad. Luego explica por qué son importantes en la vida de las personas. Si necesitas ayuda, pregunta a un familiar. A ver, vas a copiar esta tabla de doble entrada. La primera pregunta dice, plantas que crecen en mi casa o en mi comunidad. Vas a observar atentamente, vas a dialogar con tu familiar. Observa alrededor. ¿Recuerdas que habían plantas afuera también en nuestra escuela? ¿Nos recuerdas? Que también hacíamos el cuidado y el sembrado. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿qué planta recuerdas? Y también teníamos el jardín de la escuela.
¿Y por qué son importantes en la vida de las personas? A ver, ¿qué planta recuerdas? Muy bien, el geranio. Ay, mira cómo era el geranio, qué hermoso, tiene flores. ¿Y por qué sería importante en la vida de las personas? Ah, porque adorna los jardines de mi casa. Muy bien. Otra planta que hayas visto en tu casa, en tu comunidad. Árboles y arbustos. Muy bien. Ajá, mira, se parece a los que están fuera de la escuela. ¿Y por qué serían importantes en la vida de las personas los árboles? Muy bien, excelente, porque brindan oxígeno que necesitamos para respirar y también nos dan sombra. Muy bien, así vas a seguir observando y vas a completar este cuadro. Y muy bien, si en tu casa o en tu comunidad no hay muchas plantas, pregunta a un familiar por qué no crecen muchas plantas. ¿En dónde vivimos? Escribe esa respuesta en tu cuaderno. ¿Por qué no habrá muchas plantas en nuestra comunidad? ¿Qué estará pasando? Lo vas a anotar en tu cuadernito o hojas de reuso. Mira, acá hay una información muy importante. ¿Sabías que algunas personas muestran malos hábitos hacia las plantas? Las pisan, arrojan basura sobre ellas, no las riegan, etc. Otras personas afectan los cultivos de plantas con el uso exagerado de abonos artificiales o al talar en exceso los árboles de los bosques para producir madera y papel. Muchas plantas están en riesgo de desaparecer. Seamos defensoras y defensores de las plantas. ¿Recuerdas que cuando visitamos y le dábamos regado a nuestras plantitas fuera de la escuela, la gente echaba mucho papel? ¿Crees que será una razón porque no hay muchas plantas donde vivimos? Vamos a seguir investigando y seguir dialogando. Vas a escoger una planta de tu comunidad que te interese conocer más. Vas a dibujar o pegar la imagen de esa planta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Y luego escribes su nombre, qué necesita para crecer y cómo lo utilizan. Qué interesante, vamos a investigar, vamos a aprender sobre el nombre de las plantas que hay cerca de mi casa o en mi comunidad. Continuamos. Ahora, en familia, vas a comentar con tus familiares acerca de la importancia de las plantas que crecen en tu comunidad. Lo que decían los niños, lo que has leído en El agricultor de las flores y en esas fichas de ¿sabías qué? O muy importante, vas a escuchar también sus opiniones y vas a proponer ideas para cuidarlas. Tenlas en cuenta en las siguientes actividades, porque estamos iniciando recién esta semana 27. Siempre que terminamos una actividad debemos reflexionar sobre los aprendizajes. Recuerda la meta. ¿Cuál era la meta? Explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Entonces vas a copiar la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso y luego vas a reflexionar y escribir las respuestas. A ver, ¿qué nos dice esta tabla? Tiene criterios para evaluar mis aprendizajes y vas a decir si lo lograste o si necesitas mejorar. Recuerda que acá la sinceridad y la honestidad te ayudarán a seguir mejorando tus aprendizajes. Dialogué sobre lo que dijeron las niñas y los niños acerca de las plantas que crecen en su comunidad. ¿Lo dialogué con un familiar? ¿Lo logré o necesito mejorar? Tú eres un trome, yo sé que sí lo lograste, ¿no es cierto? Muy bien. Expliqué por qué las plantas son importantes en la vida de las personas de mi comunidad. ¿Por qué eran importantes? Porque nos dan oxígeno, porque adornan el ambiente. ¿Te diste cuenta de esas razones? Si las has fundamentado, entonces sí has logrado este aprendizaje.
¿Y cómo te sientes al finalizar esta actividad? ¿Qué sentimientos te producen? ¿Qué sientes? ¿Te sientes contento, feliz de haber aprendido un poco más sobre las plantas y de que puedes hacer una campaña por ellas y que las podemos proteger? Escríbelo en tu cuaderno. Bien, llegamos al final. Muchas gracias, niños y niñas de tercer grado, por compartir estos aprendizajes que nos permitirán cuidar y proteger nuestro ambiente y nuestra biodiversidad. Recuerda guardar en el portafolio tus anotaciones, que serán de mucha utilidad en las siguientes actividades y cuando hagamos nuestra reflexión y la autoevaluación. Muchas bendiciones, un abrazo a la distancia y seguimos cuidándonos y aprendiendo en casa. Bye.